Creo que sí, entendido. Muy buenos días, Costa Rica. Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Les saluda Edgar Fonseca, editor. Iniciamos una nueva edición de nuestras conversaciones con protagonistas del acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad conversamos con la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, doña Eugenia Zamora Chavarría, quien ha accedido gentilmente a conceder espacio de su intensa agenda institucional para compartir con la audiencia de puroperiodismo.com informaciones sobre un proceso electoral, un nuevo proceso electoral que se avecina en la vida institucional de Costa Rica, y que la misma magistrada calificó el pasado 4 de octubre cuando hizo la convocatoria oficial como el más complejo de los recientes procesos vividos a nivel del ámbito electoral. Esta entrevista está en vivo de inmediato por la red Zoom, Facebook Live. Estará posteriormente en nuestro canal YouTube de Puro Periodismo, y los principales referentes de la entrevista con la magistrada Eugenia Zamora Chavarría, usted los encontrará en puroperiodismo.com. Información nacional e internacional en estos momentos, muy pendientes de los acontecimientos en el Medio Oriente, el estallido de una bomba en un hospital en Gaza con al menos 500 muertos, las acusaciones mutuas entre Israel y grupos terroristas sobre la supuesta responsabilidad de esta atrocidad en medio del conflicto que ha estallado de nuevo en el Medio Oriente, y que una entrevista que teníamos ayer con el cónsul de Israel en San José, Amir Rockman, advertía la posibilidad del riesgo de que redes terroristas islámicas se estén infiltrando en Latinoamérica, y no descarta la posibilidad de que lleguen a Costa Rica en esos afanes expansionistas de los grupos terroristas internacionales. En el ámbito local, atentos a informaciones como el anuncio de la Unión Europea de integrar nuevamente a Costa Rica, de excluirla de la lista negra luego del resello de una ley que vetó el presidente Rodrigo Chávez, pero que una mayoría de diputados logró resellar, y por ahí Costa Rica se libra de estar en una lista bastante dudosa de países no cooperantes en materia fiscal. Estas y otras informaciones de carácter nacional e internacional usted las puede seguir de inmediato en puroperiodismo.com. Doña Eugenia, muy buenos días. Muy buenos días, don Edgar. Un gusto para mí estar aquí, un gran honor nuevamente, siempre contando con su apoyo para toda la difusión pues, de los temas que importan tanto a los ciudadanos y a las ciudadanas costarricenses en un ambiente de paz, gracias a Dios. A raíz de lo que usted señalaba, pues solo desear que las partes logren un acuerdo de paz que les permita resolver en un contexto, repito, de paz, esas diferencias ancestrales, históricas que tienen los pueblos, y desear pues que puedan salir adelante a raíz de los hechos que están sucediendo. Desde puroperiodismo.com transmitimos esta entrevista con la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, doña Eugenia Zamora Chavarría, en el análisis de una convocatoria recién hecha por ella misma como jerarca de la institución de las próximas elecciones municipales, en las que Costa Rica elegirá alcaldes, municipios y síndicos en un proceso complejo, extenso, intenso, pero es que ni siquiera ha pasado año y medio desde que Costa Rica efectuó su última elección presidencial, y ya vuelve el ciclo electoral del país, el ciclo institucional. ¿Qué le representa ello a usted y a la institución, doña Eugenia? Bueno, en primer lugar, señalar que aparte, por supuesto, de la obligación constitucional que se nos designa en el sentido de ser los organizadores y también los fiscalizadores, los vigilantes de que el proceso electoral se lleve a cabo, pues un gran honor de parte de nuestra institución de ser
los que estamos a cargo de recibir los votos de la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas, y de declarar la voluntad popular expresada en las urnas a través del ejercicio del sufragio, de ese derecho fundamental al que Costa Rica siempre ha acudido y que le da legitimidad a sus funcionarios electos, tanto en el gobierno municipal, nacional, perdón, como el año pasado en las elecciones nacionales, el gobierno legislativo, la elección para diputados y diputadas, y ahora concentrados todos y todas en el proceso municipal que se llevará a cabo el 4 de febrero del año entrante. Estamos en este momento a 4 meses, un poco menos, de la elección municipal. Primer domingo de febrero. Primer domingo de febrero. Vamos por parte señora magistrada. Usted en el mensaje que dio al país el 4 de octubre hizo varias aseveraciones que a mí me parece importante compartir con la audiencia. Primera, el país corresponde a su vocación democrática con impulsar, con avanzar y desarrollar este proceso. ¿Por qué esa afirmación en estos momentos? Bueno, si vamos hacia atrás en la historia, vea qué interesante, don Edgar, porque inclusive, aún siendo todavía nosotros colonia del Reino de España, cuando se emite la Constitución de Cádiz en 1812, allí se convoca por primera vez, digamos, a los habitantes de lo que era entonces la provincia de Costa Rica. Pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala, y se nos convoca a una elección, la primera elección que se lleva a cabo en nuestro país, aun cuando no éramos todavía un estado soberano, independiente, es precisamente una elección municipal para elegir síndicos y al representante de nuestro país en las Cortes de Cádiz, que fue don Florencio del Castillo en ese momento. Es decir, hay una vocación del costarricense por elegir a sus autoridades en un ambiente de paz, en un ambiente de libertad y a través del sufragio. Y con pequeñas interrupciones, algunas muy importantes, sobre todo en el primer periodo de nuestra independencia, que se fueron afianzando mucho más ya hacia fines del siglo XIX, dos interrupciones en el siglo XX. No hemos dejado de acudir a las urnas para elegir a nuestras autoridades nacionales, legislativas y municipales. Creo que hay una vocación de los costarricenses en ese sentido, y a pesar de que tenemos pues muchos problemas de toda índole como muchos otros países, es lo cierto que hemos privilegiado siempre el ejercicio del derecho al sufragio como un derecho fundamental. Llamó la atención usted en ese mensaje del 4 de octubre sobre aspectos que en particular mencionaba. La democracia está en horas bajas en todo el mundo. Y segundo, en franco retroceso en Latinoamérica. Hay oscuras sombras sobre algunos países. Es decir, unas aseveraciones bastante fuertes, señora magistrada. Así es, hemos visto una serie de temas que han sucedido en países de América en general. Recordemos, por ejemplo, toda la situación de lo que pasa en el Congreso de los Estados Unidos después de la elección del presidente Biden, la primera, la que corre actualmente. Tendrán elecciones el año entrante nuevamente. Pues toda la situación de El Salvador, que es muy compleja, en donde pues se han tomado una serie de decisiones legislativas y constitucionales complejas. Lo que pasó en Ecuador en la primera ronda, donde se asesina a un candidato a la presidencia de la República, en fin, a eso nos referíamos, ¿verdad? Haciendo un comparativo, la guerra, digamos, en Ucrania, ¿verdad? Contra Ucrania, son momentos muy difíciles para toda la humanidad, y eso lo dije antes de que estallara la situación en el Medio Oriente en estas semanas recientes, lo cual confirma eso. Y también hace resaltar el que, a pesar de todas las dificultades que tenemos como país, seguimos siendo un oasis de paz, seguimos siendo un pueblo pacífico, seguimos siendo un pueblo que se inclina ante la ley,
y que escoge resolver en la mayoría los problemas y los conflictos a través de la vía judicial y que sigue votando para elegir sus autoridades de elección popular. En este contexto que usted ha planteado, magistrada Zamora Chavarría, la herramienta, el significado, lo que representa la herramienta electoral en naciones como Costa Rica y particularmente la herramienta de las elecciones municipales. ¿Cuál es el mensaje o el desafío, no solo para las instituciones, sino para el votante, al contar con esa posibilidad de elección de las partes más básicas en cuanto a lo que es el cimiento democrático? Bueno, habíamos dicho, como usted lo señalaba, don Edgar, al inicio, que hemos calificado esta elección como la más compleja en la historia del país y en la historia del tribunal. Y es muy compleja porque precisamente le plantea muchos desafíos, como usted señala, al electorado. Uno de ellos es la cantidad de partidos políticos, la cantidad de la oferta partidaria que se tendrá. Hay inscritos 161 partidos, aunque todavía no sabemos, eso lo sabremos hacia finales de octubre. Recordemos que en este momento estamos en el proceso de inscripción de candidaturas que concluye este viernes 20 de octubre. Una vez que se concluya ese proceso y se finiquiten todas las impugnaciones que hay partidarias, tendremos el número exacto de partidos políticos y de candidaturas. Y también cuando terminemos de auditar a fines de este mes y noviembre el padrón electoral, que se cerró el 3 de octubre pasado, tendremos el número exacto del padrón electoral. Pero un primer reto, un primer desafío para los votantes, las votantes es, digamos, informarse acerca de la cantidad de ofertas partidarias que van a estar recibiendo, tanto de partidos nacionales como provinciales, y sobre todo de partidos cantonales, que son la mayoría en este momento del número de partidos inscritos. De manera que es importante acudir, también eso se puede ver en la página web del tribunal, a la que pronto estaremos, digamos, colgando en esa página las ofertas partidarias, los programas de gobierno, las candidaturas, digamos, principales, porque otro reto es que el electorado tendrá que elegir 6,202, más de 6,200 cargos de elección popular. Vea usted que en la elección nacional elegimos 60 cargos de elección popular. Se calculó que más o menos los partidos presentaron unas 1,900 candidaturas. En este caso elegimos 6,200 cargos, un poco más, y estamos estimando que habrá más de 35,000 o 40,000 candidaturas. Eso lo sabremos el viernes al cierre de la tarde, pero lo que quiero señalar con esto, aparte de la complejidad del volumen de partidos, de un padrón electoral muy grande, de cargos municipales que son 6, no son 2 como en la nacional, lo que quiero señalar es que la elección municipal activa mucho más aún en términos, digamos, cuantitativos de participación ciudadana, la democracia, ¿verdad? Porque es en esos, y un segundo tema muy importante es que es en esos pedacitos de nuestro país, ¿verdad? En nuestros cantones, en nuestros distritos, que estaremos eligiendo el gobierno municipal más cercano a nosotros, ¿verdad? El que tiene que ver con la vida cotidiana de la casa, de la calle, del barrio, del parque, de las zonas agrícolas, de las zonas pesqueras. Es una elección, al igual que la nacional, que se hace a lo largo y ancho de todo el país, pero que nos permite, en este caso, elegir las autoridades que queremos que nos gobiernen en nuestro respectivo cantón y distrito. Señora magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en conversación con puroperiodismo.com sobre los alcances de la convocatoria a elecciones municipales domingo
4 de febrero de 2024, el primer domingo de febrero del próximo año, con elección de más de 6.000 cargos y una cantidad de partidos superior a los 1.000, según sus referencias. Doña Eugenia, ¿hay algún comparativo con otros países de Latinoamérica en donde se esté dando o se hayan dado procesos de esta magnitud de participación, o por lo menos de aspirantes a cargos en el nivel municipal, en el nivel de alcaldía, en el nivel de intendentes, en el nivel de síndicos? Debe haberlo, yo no lo tengo aquí a mano, don Edgar, pero sí recuerdo, por ejemplo, cuando se habló de la mega elección en Ecuador, que fue la primera elección después de la constitución política que se aprobara en ese país, en donde la cantidad de cargos y de papeletas era enorme. En este caso, por ejemplo, nosotros tendremos que imprimir más de 6.600 papeletas, y además, perdón, más de 600 diseños de papeletas, me disculpo, más de 660 diseños de papeletas diferentes, que implicará la impresión de más de 11 millones de papeletas, comparado con la nacional nuestra, ¿verdad? En donde son 8 diseños de papeletas, ¿verdad? La nacional presidencial y las diputadiles por 7 provincias. Recuerdo en una elección que México elegía más de 6.000 cargos. Imagínense comparar 6.000 y pico de cargos entre México y Costa Rica, ¿verdad? Un país que tiene una población mucho mayor a la nuestra y un territorio también mucho mayor. Pero le debo el dato exacto porque debe haber estudios al respecto que no tengo aquí a mano. 84 elecciones distintas y simultáneas. Eso es todo un desafío en cuanto no solo a la preparación, sino en cuanto al día de. Es decir, llevar a cabo eso con todo el personal y con la presencia de fiscales a los cuales se van a ir invitando a lo largo de estas semanas o llamando para participar. ¿Cómo va ese proceso, señora magistrada? Bueno, nosotros desde noviembre del año tras anterior a la elección emitimos el calendario electoral o el cronograma electoral. En este momento, como le decía, estamos en pleno proceso de inscripción de candidaturas, el registro electoral y su departamento de registro de partidos políticos. Ese proceso se cierra este viernes. Es importante tener presente que se cierra la recepción de inscripción de candidaturas, pero el registro electoral y su departamento de registro de partidos políticos tienen que empezar en simultáneo a la recepción de las solicitudes a emitir las resoluciones pertinentes. En el caso de que el registro electoral inscriba las candidaturas elegidas en los procesos internos de los partidos políticos, pues allí, digamos, termina esa fase. Pero aquellas candidaturas que sean rechazadas por diferentes razones de requisitos legales por parte del registro electoral pueden todavía apelar ante el Pleno del Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos también que el tribunal se amplía para la elección municipal. En este caso estamos los 3 magistrados titulares o propietarios y nos acompañan 2 magistrados suplentes elegidos por la Corte Suprema de Justicia, que para este periodo tienen también el rango de magistrados propietarios como una garantía más del proceso electoral. 10 ojos verán más que 6 o 10 oídos, ¿verdad? Es una garantía para el electorado. Concluido el plazo de presentación de solicitudes de candidaturas y dependiendo del volumen o no de apelaciones por rechazos, que es una fase en la que entra el tribunal propiamente dicho, el 25 de este mes vence el plazo para que los institutos, las universidades y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y las empresas destinadas a elaborar encuestas y sondeos de opinión se registren ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El martes 21, las tesorerías de los partidos políticos tienen que colgar en el sitio web del tribunal, publicar un estado auditado de sus finanzas, porque
Al entrar en campaña, recordemos que el Código Electoral exige que los partidos presenten cada 3 meses liquidaciones de los gastos de organización y de capacitación, que son los gastos permanentes partidarios. Pero una vez que se convoca la elección, durante toda la campaña y hasta 45 días después del día de la elección, los partidos presentarán una única liquidación donde acompañarán los gastos de campaña y eso va a incluir también los gastos de organización y de capacitación. Entonces, como hay ese cambio en el ciclo regular de reportes cada 3 meses, este 31 los partidos tienen que entregar, digamos, esa última publicación por mandato de ley en aras del principio de transparencia y de que los ciudadanos y ciudadanas conozcan quiénes financian a sus partidos políticos, porque recordemos que nuestro régimen de financiamiento es mixto. Hay una contribución del Estado para los partidos, pero también los partidos bajo ciertas reglas pueden recibir contribuciones privadas. Entonces, la Constitución demanda que en aras del principio de transparencia los partidos entreguen permanentemente estos reportes y también de esos reportes depende, previo gasto comprobado por el tribunal, que se les reembolsen a los partidos los dineros gastados, porque así como nuestro régimen de financiamiento es mixto, es un régimen también en principio de reembolso. La excepción es el adelanto de la contribución estatal, por eso se le llama deuda política, porque el Estado hace un adelanto que luego el partido puede dejarse si obtiene los resultados que la ley le exige, y si no, tiene que devolverlo al erario si no alcanza, digamos en este caso, un regidor o el 4% de los votos válidos en el respectivo cantón. El 1 de noviembre, el registro electoral tiene que convocar a los partidos políticos que presentaron candidaturas para efectos de llevar a cabo el sorteo de cuál será la ubicación de los partidos políticos en las respectivas papeletas. Recordemos que serán 5 papeletas: la papeleta para las alcaldías, la papeleta para las regidurías, la papeleta para los síndicos y los concejales municipales de distrito, la papeleta de intendentes, en fin, serán una serie de temas, ¿verdad?, que son diferentes para cada cantón. Otro tema de complejidad que usted lo señalaba, don Edgar, vamos con 84 cantones en esta ocasión, eran 82 en la última elección municipal. Y el viernes 3 de noviembre es una fecha clave también porque es el último día en que el Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones puedan dictar resoluciones que modifiquen el padrón electoral, con excepción de los traslados de domicilio de los privados de libertad. Esto por cuanto el empadronamiento en los centros de privación de libertad se lleva a cabo con mucha antelación y después puede haber cambios de ubicación de las personas privadas de libertad por razón de una sentencia penal, judicial, por razón de traslados internos, etcétera, de manera que todo eso se atiende y se va llevando a cabo en el transcurso del proceso electoral. El lunes 6 de noviembre, estoy leyendo el calendario porque lo vemos todos los días, ¿verdad? Pero es mucha la información. El lunes 6 de noviembre, los partidos deberán presentar las nóminas de delegados, propietarios y suplentes para las juntas cantonales. Las juntas cantonales son las que van, entre muchas otras funciones que tienen, sugieren y determinan cuáles van a ser los centros de votación junto con el junteo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. También son las que van a recibirle juramento a los miembros de las juntas receptoras de votos. Las juntas cantonales reciben también en la primera etapa el material electoral, lo cuentan al igual que el tribunal cuando sale, se lo trasladan luego a los miembros de las juntas receptoras de votos que lo vuelven a contar
y hay un cuarto conteo el día de la elección cuando la Junta abre y vuelve a contar el material antes de que se abra la mesa. Esas también son garantías del sistema electoral costarricense. Y el jueves 9 de noviembre digamos, quedan integradas las juntas cantonales y a partir del 19 de noviembre se confeccionan las listas definitivas de electores, basado esto en esa auditoría que se cierra entre octubre y noviembre del padrón electoral que se cerró el 3 de octubre. Pero que se audita con mucho cuidado precisamente para que el padrón tenga toda la información importante de la lista de electores. Ese es el colegio electoral costarricense, ¿verdad? Recordemos que nuestro sistema es un sistema de voto directo, libre y secreto. Señora magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en conversación con puroperiodismo.com sobre las implicaciones de la convocatoria a elecciones municipales primer domingo de febrero 2024. De lo que usted antes mencionaba en cuanto al calendario que van siguiendo paso a paso hasta llegar a la confección de papeletas dentro de esta compleja elección de 84 cantones, más de 6,000 personas por escoger o funcionarios por escoger. Un punto que yo creo que es clave aquí es la preocupación de la vulnerabilidad y el riesgo de financiamientos contaminados, financiamientos irregulares a esas candidaturas. ¿Cómo se controlan en esta etapa del proceso? ¿Existe algún control, alguna posibilidad de control, o eso está en un marco bastante abierto, bastante propenso a esa contaminación de recursos de los aspirantes, de los partidos, de organizaciones? Bueno, es importante, don Edgar, señalar y reiterar que hasta la fecha nosotros no hemos, digamos, recibido el registro electoral y concretamente el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos que está adscrito a la Dirección General del Registro Electoral. No hemos tenido ningún caso por lo menos denunciado, reportado o hallazgos que haya hecho el tribunal en términos, digamos, de penetración de dineros ilegítimos provenientes del crimen organizado, ya sea narcotráfico u otro tipo de estructuras de crimen organizado. Lo que sí ha visto el país ha sido, digamos, que en determinado momento hay cuestionamientos, son procedimientos que están en esta etapa, entiendo que en el Ministerio Público, cuestionamientos de alguna relación con algunos, digamos, organizaciones no lícitas de algunas personas en cargos de elección popular o, digamos, incurriendo en eventuales violaciones a la normativa de la hacienda pública. Pero eso no significa una correlación directa entre esas acusaciones contra personas o investigaciones contra personas concretas por falta de esas personas. Eso no nos lleva, digamos, a concluir, por lo menos, repito, no es algo que haya sido detectado o en auditorías o denunciado ante el tribunal propiamente como hechos provenientes de crimen organizado. No significa que eso no pueda suceder en cualquier momento, pero recordemos que el Código Electoral vigente, que se aprueba en el año 2009, precisamente le crea prácticamente las normas que prohíben, digamos, lo que se consideran delitos electorales, que también son conocidos por la jurisdicción penal ordinaria, no por el tribunal. En el caso de los delitos penales, de los delitos electorales, el código anterior, el código de 1952, prácticamente tenía las mismas prohibiciones. De lo que carecía el código anterior era de sanciones ante esas conductas si se llevaban a cabo. Y el código del 2009 precisamente le crea las sanciones a esas conductas. Un anterior presidente de nuestro tribunal, don Oscar Fonseca, que en paz descanse, decía que el problema del código anterior era que era una ley sin dientes,
digamos que el código actual le puso dientes a esas conductas, de manera tal que hoy, en el caso de que se incurra en alguna de esas conductas prohibidas por el código electoral, y hemos visto, digamos, muchos casos de esos que el tribunal ha remitido desde el año 2010 al Ministerio Público, inclusive han originado condenas por parte de los jueces de la jurisdicción penal, de manera tal que tenemos hoy mayores herramientas para detectar, digamos, irregularidades en el financiamiento partidario. Eh, Permítame, señora magistrada, yo le planteo el tema porque una de las mayores investigaciones en marcha, tanto a nivel judicial, legislativo, como el propio Tribunal de Elecciones, tiene que ver con las supuestas anomalías en el financiamiento de la campaña del hoy presidente de la República, del partido que lo llevó al poder. Esa es una investigación en marcha sobre el proceso electoral anterior. Y mi pregunta va relacionada en cuanto a las implicaciones de algunos casos que incluso están con suspensión de alcaldes, detención de alcaldes por supuestas vinculaciones a grupos irregulares, ilegales o vinculados o asociados al crimen organizado, particularmente en algunos de la zona sur. Y en ese contexto, ¿cómo está preparado o cómo prevé el Tribunal Supremo de Elecciones atender, intervenir o con cierta prioridad que no se vaya a dar esto, o es algo que le es desde el punto de vista institucional y de procedimientos imposible para la labor del tribunal? Nosotros estamos listos, pero normalmente recordemos que cuando hay un hallazgo, en este caso, por ejemplo, que nuestro departamento de financiamiento lleve a cabo una auditoría o una investigación preliminar porque recibió una denuncia o porque en el proceso de revisión de las liquidaciones partidarias detecte irregularidades o eventuales violaciones a la normativa electoral, rige en nuestro país el principio de inocencia, de manera tal que no basta un hallazgo o una denuncia o una investigación preliminar para efectos de suspender o inhabilitar el derecho político de una persona. Y dentro de la participación política tenemos no solo el derecho a votar por otros, no solo el derecho a que otros voten por nosotros, el sufragio activo, el sufragio pasivo, sino también el derecho a postular mi nombre en una candidatura y posteriormente el derecho, si soy elegido o elegida, a que yo pueda en condiciones, digamos, adecuadas, llevar a cabo el mandato popular que he recibido. El derecho a participación política, que lo condensa el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que nosotros formamos parte, pero además los derechos políticos, como lo consagra nuestra Constitución, señalan que no puede haber una inhabilitación de un derecho político si no hay una sentencia de juez, de manera tal que se activan todos los protocolos, digamos, para las respectivas investigaciones. En el caso de que el tribunal crea que se ha llevado a cabo una actividad delictiva, debe remitir eso al Ministerio Público y el Ministerio Público hace a su vez sus investigaciones, califica o no la eventual conducta ilícita como tal, y en el caso de que llegue a esa conclusión, pues se elevará el asunto ante el juez penal correspondiente. Entonces, hay un debido proceso, ¿verdad? No basta únicamente la denuncia. Y además recordemos, don Edgar, que en campaña electoral, como se supone que corresponde, se activan mucho las pasiones político-partidarias, ¿verdad? Una parte de eso está muy bien, pues porque es lo que le da sentido a la elección, es un debate entre todos los contrincantes para demostrarle y convencer al electorado de que mi oferta partidaria y mi nombre y mi experiencia o la forma o visión que yo tengo en el programa partidario es la mejor. Entonces, por eso sí es un espacio lógico y típico de contienda, de pelea en el buen sentido de la expresión. Pero también puede ser un espacio al calor de esa emoción y de esa pasión electoral en donde
se inventen muchas cosas contra las personas. Entonces, también nuestro país como Estado de Derecho, como un Estado, digamos, que respeta el principio de legalidad, solamente condenará por juez competente y previo a eso puede el juez competente ordenar la suspensión de un cargo ya elegido, ¿verdad? Que ya eso es un tema posterior a la elección, o inhabilitar durante el proceso, pero tiene que ser una resolución judicial de previo. De lo contrario, en principio, cumpliéndose las reglas y los requisitos, no hay fundamento jurídico para suspender una candidatura en esas Le condiciones. interpreto que una serie de personas que en estos momentos están siendo cuestionadas desde el ámbito judicial, y el caso más evidente fue de Liberación Nacional en Alajuela, donde incluso el partido expulsó al candidato inicialmente escogido por su asamblea cantonal. Es decir, él puede participar, esta persona puede participar por otro partido o por su postulación, mientras no haya una sentencia en firme, en su caso, en su contra. O una orden cautelar de juez correspondiente. Creo, si no me equivoco, don Edgar, en el caso de Alajuela, la Asamblea Nacional de ese partido no ratificó la elección de la Asamblea Cantonal. Y ante eso, posteriormente, esa persona renunció al partido y creo que está con otro partido. Entiendo que esa fue la situación. Pero eso es un tema interno partidario. Desde el punto de vista del Estado como tal, en este caso el Estado pronunciándose a través del Tribunal Supremo de Elecciones, efectivamente, si no hay una orden, una medida cautelar o una sentencia judicial, como dice nuestra Constitución política, los derechos políticos no se pueden inhabilitar salvo por sentencia firme de juez. Entonces, porque se privilegia, así como, digamos, el principio de inocencia es muy importante, el principio de libertad también en el caso que se tratara de un eventual delito con pena privativa de libertad, el derecho al sufragio es también un derecho fundamental. Y en el proceso electoral, una vez que el tribunal convoca a una elección, esto en general es permanente, pero una vez convocada la elección, pues se protege, digamos, de esas emociones y pasiones partidarias, el que no se suspendan los derechos políticos de los candidatos y candidatas, digamos, si no hay una sentencia de por medio. Usted habló en el mensaje, Perdón. señora magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en entrevista con puroperiodismo.com, el proceso electoral que conducirá a las elecciones municipales del primer domingo de febrero 2024. Usted en el mensaje de convocatoria a este proceso advirtió dos condiciones básicas que le parecerían necesarias de vivir a lo largo de este camino. Una, abundante información por parte de la prensa más allá de las redes sociales. Y segundo, usted llamó a una disciplinada abstención por parte del gobierno de intentar incidir en el resultado de las urnas. ¿Por qué este llamado tan particular del gobierno? Bueno, nosotros siempre recordamos a través de una serie de circulares prácticamente desde que se inicia el calendario electoral y recuerde que el llamado empieza señalando a todos los funcionarios, es decir, a todos los servidores públicos de los poderes del Estado, incluidos los funcionarios y funcionarias del Tribunal Supremo de Elecciones, que tenemos prohibición absoluta. A los funcionarios del Poder Judicial que tienen prohibición absoluta por su propia ley orgánica y por acuerdos y resoluciones de la Corte Suprema, a los funcionarios del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo también. Algunos tienen prohibición total, otros prohibición parcial, y también a los funcionarios de las entidades autónomas y de las municipalidades de todo el país. Yo señalaba que en el caso del Poder Ejecutivo, recordemos que nuestro sistema es esencialmente un sistema presidencialista
Y ese es, digamos, ¿cuál es la lógica de la prohibición de beligerancia política? Recordemos que la beligerancia tiene como dos expresiones. Una, emitir opiniones, digamos, que están prohibidas para favorecer a un partido político o usar fondos públicos para favorecer una opción partidaria. Esta regla se origina en nuestro país por ahí de 1926. Vea usted que tiene más de 100, casi 100 años, ¿verdad? Que los cumple pronto, 26 o 29, creo que es 1926. Esta regla se origina en la siguiente lógica. El Poder Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Municipal, fueron elegidos para ese cargo por un partido político. Y ese partido político también participa en la justa electoral. Entonces, lo que se buscó con esa norma era, digamos, introducir equidad en la contienda. Se supone que el partido del Ejecutivo Municipal o del Ejecutivo Nacional correría con el caballo del comisario si puede en nuestro régimen. Hay otros países donde sí se permite bajo otras reglas y con otras restricciones diferentes, pero en nuestro país ese es el régimen constitucional. Esa regla del año 1926 que se repite a lo largo de nuestras constituciones hasta la actual, lo que pretende es que tanto el partido que eligió al Ejecutivo Nacional o Municipal como los demás partidos acudan a la justa electoral en condiciones, digamos, de equidad en la contienda para que todos tengan, digamos, similares condiciones de participación política. Ese es el origen y esa es la lógica de la norma. De manera que nosotros siempre se lo recordamos, por supuesto, a todos los poderes, ¿verdad? Y señalábamos que de especial relevancia es el poder ejecutivo, porque nuestro país sigue un régimen presidencialista. Esa es la razón y pues debo señalar que las declaraciones tanto del presidente como del ministro de Comunicación pues me parecieron absolutamente adecuadas, ¿verdad? Y previo a eso, recuerde usted, don Edgar, que tuvimos el honor aquí en la sede del tribunal el 22 de agosto de la reunión de presidentes de los 4 poderes del Estado. Y en esa reunión, tanto don Rodrigo Chávez como don Rodrigo Arias, como don Orlando Aguirre y quien le habla, suscribimos un pacto, suscribimos un compromiso de respeto al proceso electoral, porque muy importante señalar que el proceso electoral se puede llevar a cabo en nuestro país porque se involucran más de 180,000 agentes electorales. Imagínense que nosotros somos aquí en el tribunal más o menos 1,402 funcionarios, tanto en la sede central como en las 32 regionales a lo largo y ancho de todo el país. No podríamos 1,400 funcionarios hacer solos una elección. Entonces, aquí se instaura, por ejemplo, la Comisión de Seguridad Electoral y ahí está, del Poder Ejecutivo está la Comisión Nacional de Emergencias. Recuerde que la fuerza pública pasa bajo el mando del tribunal desde el 4 de octubre que pasó. La fuerza pública está en esa comisión, está el ICE, está RAXA, están un montón de instituciones autónomas. El Poder Judicial nos acompaña en el Ministerio de Salud, Caja Costarricense, nos acompaña del Poder Judicial el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Policía Judicial. La Asamblea Legislativa quizás un poco la que está más lejana de este proceso electoral en términos de la logística, obviamente muy involucrada, pues sus diputados y diputadas representan partidos que están participando en la elección, pero son más actores partidarios, digamos, que del proceso electoral. Entonces, y la prensa, ¿verdad? Esa transmisión de mensajes, de comunicación, de lo que piensan los partidos, de lo que está haciendo el tribunal, cumple también un rol muy importante. De manera tal, y ahí importa mucho también el tema de desinformación, ¿verdad? De noticias falsas, el tema de inteligencia artificial, el tema de los anónimos y cómo entre todos podemos contribuir
a que la información que le llegue al elector sea la información correcta para que él escoja por sí mismo, ¿verdad? Solo a través de su información. Decía hace muchos, bueno, más de un siglo, don José Martí, ese ilustre, ¿verdad? Ícono de América Latina, aunque cubano, pero que todos nos sentimos dueños de él. El primer deber de un hombre es, no te pido que pienses como yo pienso, el primer deber de un hombre es pensar por sí mismo, de manera tal que quitar todo ese ruido de lo que puedan ser noticias falsas para que el elector pueda ejercer un voto informado de acuerdo a lo que él piense por sí mismo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que en este proceso, así como que no tengamos ruidos de noticias o de desinformación o información incorrecta, así como que tengamos mucha información a disposición para elegir la que estimamos nuestra mejor opción, también es importante que las autoridades de gobierno respeten, digamos, ese espacio de libertad de todos los partidos políticos, incluidos los partidos que llevaron a los ejecutivos a sus respectivos cargos de manera neutral y de manera imparcial, como lo dicta la Constitución Política. Señora magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en análisis con puroperiodismo.com sobre las implicaciones del proceso electoral hacia las elecciones municipales de Costa Rica, primer domingo de febrero 2024. Tengo entendido que hay una denuncia por supuesta beligerancia política elevada ante el Tribunal Supremo de Elecciones contra el presidente de la República. ¿Tiene que ver con el proceso en marcha? No, entiendo que sí, pero no nos corresponde al pleno del tribunal en esta etapa, digamos, pronunciarnos al respecto. Ese asunto tarde o temprano puede llegar a nuestro conocimiento de manera tal que, pues, es un tema en el que no puedo entrar a comentar. Me está Usted, de lo que comentábamos al inicio de esta transmisión, señora magistrada, está a punto de cumplir 2 años en el cargo de presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones y fue reelecta en febrero de este año por un periodo de 6 años, junto a un proceso tan complejo como es el de las elecciones municipales para el próximo primer domingo de febrero de 2024. ¿Cuáles ve ustedes desde su función 3 desafíos institucionales clave en este momento para el país? Desde el Tribunal Supremo de Elecciones, dice usted, porque bueno, no me puedo referir, digamos, a otros desafíos que me importan como ciudadana, ¿verdad? Como habitante de este país, pero no nos corresponde, por supuesto, otras materias que están bajo el mando de otros poderes del Estado. Pero intentando no pasar esa línea, creo que un desafío que nos afecta a todos en el país es el desafío de una reforma, digamos, electoral, que como usted sabe, la hemos presentado desde marzo a la Asamblea Legislativa. Llevamos un paquete de reformas electorales. Ese paquete no incluye, por el momento, reformas político-electorales. Ese primer paquete, que es, a nuestro entender, un paquete modesto, moderado, pero que pone el punto sobre las IES y los diputados y diputadas así establecen y comparten nuestro criterio y nuestros proyectos, arregla una serie de situaciones, digamos, que nosotros entendemos por la experiencia de estos años, una serie de situaciones que están afectando el tema electoral, desde temas logísticos internos del tribunal hasta temas, digamos, que tienen que ver con afianzar y fortalecer los partidos políticos como asociaciones voluntarias de ciudadanos, como dice el código, que cumplen un importantísimo interés público, es decir, un interés para el país. Entonces, creo que un tema es el tema de esas reformas electorales. Otro tema es que el fortalecimiento de los partidos, pienso yo que claramente llevaría
a superar el tema del abstencionismo que estamos viendo, ¿verdad? Y que se disparó el año pasado, digamos, con ocasión de la elección nacional. Creo que ahí hay un mensaje que los ciudadanos y ciudadanas le están dando a los partidos políticos y a los diputados y a las diputadas. De ahí que este paquete de reformas intente recoger algo, digamos, de ese mensaje ciudadano. Hemos dicho que más allá de lo que la Asamblea resuelva, que por supuesto esperaríamos que adopte parte de las propuestas que estamos señalando y otra parte serán propuestas legislativas, hemos dicho que el país merece un debate serio sobre estas reformas que se requieren. Eso lo dije desde el primer día. Usted recordará, don Edgar, que fui elegida, que ya van a ser 2 años, como usted bien lo señala, 2 años muy intensos, donde nos ha tocado convivir con muchos temas electorales, pero con muchos temas administrativos también, como por ejemplo la aplicación de la Ley de Empleo Público, la elaboración de 2 anteproyectos de presupuesto en esta etapa que incluían el del año pasado y el de este año parte del financiamiento de la elección municipal. Hicimos un proceso interno dentro del tribunal al que llamamos Conversemos, también para vernos a nosotros mismos, no solo medir y fiscalizar los de afuera, sino saber nosotros internamente cómo estamos. Pero bueno, abstencionismo creo que es un reto nacional. Las reformas electorales son un reto nacional. También eventualmente el tribunal después de esta elección, y esa fue una recomendación que nos hicieron todos los expertos con los que conversamos este paquete de reformas antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa, el tribunal a través del IFED pretende promover una serie de foros ya con los actores políticos partidarios, fracciones legislativas, miembros de partidos políticos, academia, expertos, periodistas, promover una serie de foros después de mayo del año entrante para discutir todos los temas de una eventual reforma política, tema que por supuesto queda en manos de la Asamblea Legislativa. En este caso, en casi todos los casos tendría que constituirse la Asamblea en Asamblea Constituyente derivada, es decir, muchos de ellos, si la Asamblea resolviera tocarlos, serían objeto de reforma constitucional. Muchas de las propuestas que nos llegan al tribunal, grupos de ciudadanos y ciudadanas que vienen y nos dicen, tribunal, ¿por qué usted no promueve esto o aquello? Algunos son contradictorios, pero en esencia nos parece que nuestro rol en ese caso de una eventual reforma política es promover una serie de foros con los actores políticos que serán los que tienen que tomar o no esas decisiones en su momento respectivo. Y el tema del fortalecimiento de los partidos también, esa parte también es abordada en la reforma que presentamos, ¿verdad? O sea, abstencionismo, fortalecimiento de partidos, el tema de una discusión, iniciar una discusión sobre eventuales reformas político-electorales. Y creo también que es otra parte de la reforma que toca el tribunal, el abordaje, digamos, que ya lo ha hecho Europa, lo ha hecho México, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Chile, el abordaje, digamos, de cómo digamos, las plataformas y las redes sociales, con lo extraordinarias que son esas herramientas hoy que nos han permitido comunicarnos con todo el planeta, que han permitido que sobrevivamos comunicados en tiempos tan terribles como los que pasamos de pandemia, pero que como toda herramienta hay una parte que está siendo mal utilizada. Entonces, cómo poner algunas reglas para que esas herramientas, sobre todo de las plataformas, digamos, cumplan las reglas del juego durante el proceso electoral. Puedo decirlo mucho, pero que hacen ya a temas, digamos, ajenos a la materia electoral. No, pero en el cierre de esta conversación con la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Eugenia Zamora Chavarría, usted me dijo que yo le hice pregunta en cuanto a sus desafíos institucionales desde el TSE, pero usted dice que también los tiene como ciudadana. Si pudiésemos concluir
con desafíos clave que usted cree que está enfrentando esta sociedad y que debería atenderlos con cierta parentalidad. Adelante, señora magistrada. Es muy difícil, ¿verdad? Somos un país pobre, pero bueno, creo que le voy a manifestar lo que nos preocupa a todos y todas, ¿verdad? A los jerarcas de los supremos poderes, como lo hemos expresado, a los colegiados de los supremos poderes, a las universidades, a la academia, a la prensa, pero sobre todo a la ciudadanía. El tema de pobreza, ¿verdad? Que es un tema del que no logramos avanzar desde hace muchas décadas. El tema de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Que es todo un tema que pues de alguna manera incide con nosotros durante el proceso electoral al estar la fuerza pública a nuestro cargo. Hemos presentado con los otros poderes de la República también algunos proyectos hace un par de años que tienen que ver con reformas para evitar, por ejemplo, la penetración del crimen, de dinero del crimen organizado en las campañas electorales, tema que usted tocaba hace un rato. El tema del desempleo, ¿verdad? Creo que esos tres grandes temas, pues, son la preocupación de todos y todas, de las autoridades nacionales y de los ciudadanos y ciudadanas, de la academia, ¿verdad? Pero les repito, pues, la parte nuestra tiene más que ver con, ¿verdad? Con los temas ciertamente electorales. Un gran reto para todo el país como tal, pues continuar en un sistema de paz, en un sistema de derecho, en un sistema de democracia. Señora magistrada, muchísimas gracias. Con mucho gusto, don Edgar, estamos a la orden y gracias a usted. Ahí lo estaremos molestando durante todo el proceso electoral, aprovechando su importante espacio que tan gentilmente nos concede siempre. Si usted cree que le quedó un punto final que usted deseara compartir con la audiencia, bienvenida. Muchas gracias. Como siempre cerramos invitando, ¿verdad?, a los electores y a las electoras a votar. Las ofertas electorales son muchas, como le decía, no sabemos todavía el número exacto. El registro electoral calcula que más o menos quizás sean 90 de los 161 partidos los que vayan a participar. Tenemos ofertas electorales de los partidos nacionales, de los partidos provinciales, más de 80 partidos municipales. Creo que a la fecha inscritas ya 4 coaliciones. Todo el espectro de las ofertas político-partidarias lo podemos conocer, enterarnos, escuchar las noticias, oír lo que dice la prensa, involucrarnos en el barrio, en nuestro cantón, averiguar, porque es tan grande esa oferta, ¿verdad? Que por lo menos creo yo que la obligación nuestra, eso es lo que yo voy a hacer una vez que estén definidos los candidatos de mi cantón, pues sentarme a estudiarlos, a ver cuántos partidos son, cuántos candidatos son, qué proponen, a la luz del fichero cantonal que el tribunal a través del IFED presentó hace más o menos unas 3, 4 semanas. El fichero cantonal dice cómo está clasificado mi cantón, el suyo, el de todas las ciudadanos y ciudadanas. Entonces, por ponerle un ejemplo absurdo, si una candidatura dice que va a mejorar el tema, yo qué sé, de los muelles, pero resulta que es un cantón que no tiene límites con el mar o con un río o con una laguna o lago grande, entonces ahí uno puede decir, bueno, ¿qué me está proponiendo, verdad, este partido? Si este no es un problema de mi cantón. Hay problemas comunes, pero hay problemas específicos de cada cantón. Y el fichero cantonal trae todas las calificaciones que ha hecho Naciones Unidas, la Contraloría General de la República sobre dónde estoy parada yo en mi cantón, qué nota tiene, en qué gasta el dinero, cuáles son los desafíos. Y frente a esos desafíos que yo puedo ver en el fichero cantonal, que está en la web del tribunal, puedo comparar entonces, bueno, si hay 10 o 20 partidos y candidaturas en mi cantón, ¿verdad? Yo voy a comparar los problemas que dice el fichero cantonal. Es un método, por ejemplo, hay muchos otros, ese será el que yo utilice. Y los voy a comparar con las ofertas de los candidatos que están en mi cantón y candidatas
para eso, para tratar de ejercer un voto informado y tratar de elegir al que cada elector crea que es la mejor opción para los problemas de su cantón. Pero salir a votar es un derecho consagrado en nuestra Constitución, en las convenciones de derechos humanos que son parte de nuestro país. Todavía parece mentira, muchos países del mundo no tienen el sagrado derecho del voto. Vamos esta vez con la restricción a la ley de no reelección y vamos con paridad horizontal en todos los cargos municipales, de manera tal que hay grandes oportunidades y espacios para las mujeres y los hombres que están participando en esta elección. Vea que más de 30, ayer llevábamos 27,000 candidaturas inscritas, por lo cual yo calculo que de ayer al viernes pasaremos las 30,000, si no más. ¿Qué cantidad de gente está participando, ofertando, digamos, su nombre y su experiencia? Es un esfuerzo muy grande de los partidos políticos, un esfuerzo muy grande de las instituciones públicas, un esfuerzo muy grande de todos que pagamos nuestros impuestos para que esto se pueda llevar a cabo, de manera de invitarlos a acudir a las urnas. Costa Rica tiene uno de los sistemas más perfectos en lo que se llama el junteo electoral. Es decir, que la ubicación de las juntas receptoras de votos se haga lo más cerca posible de nuestra casa para que no tengamos que, digamos, desplazarnos muchísimo de nuestra casa a nuestro lugar de votación. Excepción de esto pueden ser las islas del Golfo de Nicoya, donde hay que trasladar, ir y venir con todo en barco, en lancha. Nuestros compatriotas en Alto Talamanca, en Alto Telire, donde hay que entrar y salir, ¿verdad? A través de helicóptero. Algunos pocos compatriotas que se ubican en la isla del Coco, ¿verdad? Porque son guardaparques que están allá resguardando ese espacio de nuestro territorio. Hasta allí llega la soberanía de nuestro país, ¿verdad? De manera que el esfuerzo de estos más de 180,000 agentes que le decía que se movilizan a lo largo de todo el país para posibilitar que podamos nosotros y nosotras ir ese día a votar. Es un ratito solamente lo que nos lleva, de manera de invitarlos a todos y a todas a que acudan a las urnas, que no dejemos pasar esta oportunidad. De nuevo, señora magistrada, muchas gracias por su tiempo, por su valiosa información compartida con la audiencia de puroperiodismo.com. Hemos compartido una entrevista con la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Eugenia Zamora Chavarría, quien ha hablado, conversado y detallado los retos, los desafíos, las implicaciones del proceso electoral municipal en que se encuentra envuelto Costa Rica en este momento, con miras a las elecciones municipales del primer domingo de febrero 2024. Esta entrevista ha estado en vivo en la red de Zoom, Facebook Live. Estará pronto en el canal YouTube Puro Periodismo y en las redes Twitter, Instagram y Thread. Y por supuesto, los principales referentes de esta conversación, usted los puede encontrar de inmediato en nuestro sitio informativo puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ed. Buen día.